cómo puedes controlar el nerviosismo en la prueba conductual de controlador aéreo y mostrarte más segura o más seguro de ti mismo en las pruebas oficiales y con fluidez, y poder hablar de manera natural, con fluidez y sin bloqueos, ¿vale? Entonces, ¿eso cómo lo puedes conseguir en la prueba oficial de la prueba conductual de controlador aéreo? Bien, te voy a dar una serie de claves para que todo esto no te suponga un problema y el resultado de no apto en la prueba conductual de controlador aéreo. Porque en cada convocatoria, sobre todo a la gente que no ha hecho nunca la prueba conductual, pues le pasa que no sabe a lo que se enfrenta, que no sabe si va a saber venderse, si va a saber mostrar lo que realmente son, y que a lo mejor son muy buenos y tienen muy buenos perfiles y tienen muy buen currículum y muy buena trayectoria, pero claro, después metemos un componente de evaluación y de prueba oficial y de que se juega mucho en esas pruebas, de la prueba conductual de controlador aéreo, y entonces lo que pasa es que luego pues se bloquean cuando en algunas preguntas que no saben cómo responder, o en situaciones de la dinámica grupal que no saben muy bien cómo gestionar, o luego también se muestran nerviosos o nerviosas y entonces pues tienen problemas de autocontrol, que luego es percibido como por el tribunal de selección como que eso no puede ser para ser controlador o controladora aérea. O incluso luego muestran dudas acerca de cómo responder de una manera o de otra, o cómo actuar de una manera o de otra en la dinámica o en la entrevista, y entonces, pues claro, eso también es percibido como algo negativo en cuanto a la inseguridad que está mostrando el opositor. Entonces, si esto te pasa a ti, pues te voy a dar una serie de claves para que puedas trabajarlas, y verás como que vas a ir bastante, o sea, vas a ir muchísimo mejor preparado y mejor preparada, y los nervios pues no te van a jugar una mala pasada, o este tipo de cosas que también afectan a los opositores, pues te van a influir casi nada o muy poco, ¿vale? Bien, lo primero que estaría bien que pudieses hacer es que cuando tú, o sea, preparar cada una de las pruebas de manera muy exhaustiva o lo más profunda o lo más perfectamente posible que puedas, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, al final cuando tú preparas las cosas de manera muy profunda o lo más completa posible, pues tú entiendes el por qué, los diferentes tipos de preguntas que te pueden hacer en las entrevistas, los diferentes tipos de dinámicas a las que te puedes enfrentar. Luego también puedes saber cómo enfocarlas, qué estrategia seguir, cómo responder mejor y el por qué se responde así y no se responde de otra manera. Cuando tú sabes en profundidad tanto acerca de las pruebas, las preguntas que hay, los ejemplos que hay, como también luego también sabes la estrategia y el enfoque de cómo hacer todo eso, pues cuanto más conoces, más los trabajes e incluso luego más recursos tienes de afrontamiento de esa situación, pues más seguridad en ti mismo o en ti misma tienes, respondes con más contundencia, con más fluidez y bueno, pues digamos que también reduces un poco la ansiedad o el nerviosismo que eso te pueda generar. Entonces es como que vas ya más confiado o más confiada. Y si encima lo has practicado en simulacros y demás, pues más todavía, porque encima lo has trabajado para ver si realmente lo sabes exponer a nivel oral. Entonces todo eso reduce mucho, mucho el nerviosismo, ¿vale? Porque incrementa la seguridad de ti mismo o de ti misma en las pruebas. Y reduce los bloqueos y demás y se trabaja todo lo que se tiene que trabajar, ¿vale? Entonces trabajando las cosas en profundidad y en base a crear unos contenidos y todo eso y trabajarlo a través de una serie de prácticas y todo eso, de las cuales después cuando estén validados profesionalmente, pues luego te van a hacer preguntas acerca de ello, pues tú sí te las repasas y las trabajas y luego pues las repasas una y otra vez y luego vas a las pruebas oficiales con la lección muy aprendida de lo que te vas a encontrar y cómo responder a cada una de las preguntas, pues la verdad, o cómo actuar ante cada uno de los ejemplos situacionales que te puedan poner o que te puedas encontrar en la dinámica grupal, pues entonces bueno, pues ya eso incrementa la seguridad y te reduce los nervios, ¿vale? Y también quita dudas y elimina los bloqueos, ¿vale? Entonces eso es una de las cosas que yo te recomiendo. Preparar en profundidad todo, el test de personalidad, los diferentes tipos de entrevistas y la dinámica grupal, y entender sobre todo lo que hay detrás de todo eso, de cada pregunta y de cada ejemplo de dinámica grupal y cada pregunta como digo, de entrevista. Y saber la estrategia a seguir y tener bastantes recursos para luego responder, ¿vale? Eso sería la primera clave. Vale. Otra clave sería que, bueno, también estaría muy bien poder prepararte cuanto antes, ¿vale? No esperar al último momento. Porque al final de lo que se trata
es que tengas una transformación casi íntegra, no parchear tu perfil, no trabajar cosas sueltas y ya está, ¿no? Porque luego eso no es tener una visión de conjunto y una visión íntegra de preparación ni de transmitir el perfil del controlador aéreo, ¿vale? Porque hay cosas que tú a lo mejor piensas que están bien cuando no están bien en tu perfil, o hay cosas que hay que trabajar pero tú no eres consciente de que haya que trabajarlas, bueno, o cosas que tú estás preocupada o preocupado con que eso es malo y a lo mejor no es tan malo, o incluso se puede convertir a bueno. Entonces hay que hacer un chequeo entero, no la mitad de tu perfil, sino entero, y todo lo que puedas. ¿Eso qué pasa? ¿Y cuál es la clave que te estoy diciendo? Es que empieza cuanto antes a hacerlo, porque al final cuando tú empiezas muy pronto, aunque tú luego dejes los simulacros para cuando vayas convocado a esas pruebas, el resto de enfoque, estrategia, contenido y demás ya lo estás desarrollando y lo estás integrando. Entonces eso supone una transformación mental y de mindset y de mentalidad y de estrategia de comportamiento, estrategia, o sea, tu forma de actuar, de comportarte y todo eso ya se va transformando. Entonces cuando tú lo coges con tiempo o con bastante tiempo de antelación, ya estás cambiando tu personalidad y la estás adaptando al controlador aéreo. Entonces, cuanto más lo cojas con antelación, más transformación tienes y de manera más automática y natural luego te sale en las pruebas. No tienes que luego estar pensando tanto las cosas ni nada porque lo tienes todo muy automatizado y muy integrado, ¿sabes? Entonces ya incluso ya has cambiado incluso hasta tu manera de ver las cosas y tu forma de ser en algunas cosas, o comportamientos que luego hacen que seas mejor controladora o controlador en un futuro y que luego a la hora de optar a estas pruebas en las posiciones, pues que luego pues tengas un perfil mucho mejor y mucho más realista y mucho más natural. Porque al final de lo que se trata con la preparación es generar una transformación mental, de mentalidad y de comportamiento y de patrón de comportamientos y de actuaciones y de pensamientos y de palabras, de cómo tú te expresas, que se ajusten lo mejor posible al perfil del controlador aéreo. ¿Vale? Entonces, claro, cuando eso es una segunda clave que te daría. El que para que no te pongas tan nerviosa o tan nervioso, que incremente tu fluidez y la seguridad en lo que dices y la contundencia con la que lo dices y reduzca o elimines casi totalmente los bloqueos que puedas tener en la entrevista y en la dinámica grupal, pues trabaja en esa transformación y luego ya es cuestión de tiempo que llegues a esa fase, porque al final vas a llegar, porque digamos que las primeras fases son más bien fases donde hay pruebas más bien objetivas donde que se puede saber lo que está equivocado y lo que está bien y lo que está mal. A excepción de la prueba de personalidad, que también tendrías que cambiar esa mentalidad que te estoy diciendo y tener esa transformación para entender bien las preguntas del test de personalidad. Pero bueno, como te digo, que las pruebas objetivas al final se trabaja o sea, practicando, al final lo sacas y las pruebas de conocimiento y todo eso, estudiando, practicando y demás, lo sacas. Incluso los FIS y demás. Pero el problema es que en el test de personalidad, las entrevistas y la prueba conductual, y al final todo eso es lo que determina el resultado de la prueba conductual, pues eso no se perfecciona trabajando. Sí, trabajando, pero luego con estrategia y enfoque y sabiendo muy bien el por qué respondes como respondes y por qué hablas como hablas y por qué haces lo que haces. ¿Vale? Entonces, todo eso lo tienes que tener súper mega integrado y luego ya si quieres, pues deja, como digo, los simulacros para cuando vaya convocado o convocada. ¿Vale? Eso es una de las cosas que también puedes hacer para mejorar. Vale. Luego también hay gente también que le sirve bastante las visualizaciones, es decir, visualizar lo que te puedes encontrar allí y luego pues intentar desensibilizarte respecto a lo que eso te provoca. Entonces, si por ejemplo tienes poco autocontrol y quieres trabajarlo en eso, pues una manera, o sea, quieres trabajar en eso, y eso pues en pruebas oficiales ves que aunque tengas todos los contenidos, los recursos, lo hayas practicado y la verdad y lo hayas entendido todo bastante bien y demás, pues las visualizaciones, hay casos particulares, no en todos los casos, pero hay casos particulares en los que es necesario también hacerlo y funciona muy bien a la hora de poder visualizar cierto escenario y de sensibilizarte respecto a lo que te provoca. Pero todo eso sí que es verdad que lo tiene que hacer un profesional, ¿vale? Eso sí que lo puede, porque solamente no es visualizar, es seguir un procedimiento y visualizar una cosa, luego otra, y luego pues lo que te genera a muchos niveles, a nivel de comportamiento, mentalidad y parte del cuerpo y demás. Y entonces, pues eso sí que es verdad que se requiere
que se requiere de ayuda profesional, ¿vale? Y luego una última cosa que también hace que vayas más tranquila o más tranquilo a las pruebas oficiales es si tú, por ejemplo, en días previos a esas pruebas, pues realices bastante ejercicio físico, por ejemplo, para quemar la emoción negativa acumulada de nervios y agobios que puedas tener de última hora. Entonces, cuando tú vas eliminando nervios y estrés de las pruebas, típicas de las pruebas, eso hace que luego también el mismo día de la prueba pues no lleves una acumulación de emociones negativas o de estrés o de agobios que puedas tener y que no te influya tanto o no te bloqueen tanto en las pruebas oficiales. ¿Vale? Eso también es una buena estrategia porque al final de lo que se trata es de eso, de que si no sabes cómo gestionar la emoción negativa en ese momento o te desborda, pues que primero hay que cambiar la mentalidad respecto a que no anticipes tanto las consecuencias negativas o que te vas a ir súper mega fatal o que te vas a bloquear o que no vas a saber cómo responder, etcétera, etcétera. Habría que trabajar un poco la mentalidad, el mindset ese que te he dicho antes, pero luego también pues en vísperas de las pruebas oficiales pues realizar sobre todo actividad física de interior de casa o de exterior también, o de las dos, para que vayas quemando emociones negativas y que luego no te suponga una acumulación de emociones negativas con los días y que luego vayas allí pues condicionada o condicionado por todo este tipo de emociones. ¿Vale? Entonces sería sobre todo esas claves, ¿vale? Para poder afrontar lo mejor posible estas pruebas, las oficiales, y que, claro, al final pueda reflejar realmente lo que tú vales y tu competencia profesional o lo que tú hayas preparado o cómo te hayas preparado y tu transformación, ¿vale? Porque claro, prepararte bien, pero luego eres muy competente, sí, tienes un currículum, un perfil bueno, bien, vale, pero luego llegas allí y te bloqueas con las emociones negativas que pueda generarte la prueba oficial y el sentirte evaluada o evaluado o que te juegues mucho o lo que sea, pues la verdad es que eso tiene solución, no des lugar a eso si ves que o crees que puede ser tu problema, ¿vale? Sobre todo esto, como te digo, pasa a la gente que se presenta la primera vez, perdón, que llega por primera vez a la prueba conductual, ¿vale? Ya si tienes experiencia en este tipo de pruebas, pues sabes a lo que vas, pero a lo mejor lo que pasa es que a lo mejor te pone nervioso o nerviosa o te genera inseguridad pues ciertas preguntas que puedan hacerte respecto a tu perfil y entonces ya, aunque hayas tenido experiencia anterior de haberte presentado otras veces a la prueba conductual, pues temes que te hagan esa pregunta y cuando te la hacen, pues entonces te pega el subidón ya con el tema de los nervios. Pero como te digo, eso se soluciona con estrategia, enfoque y sabiendo bien cómo afrontar ese tipo de preguntas y cómo reducir el impacto negativo que eso pueda tener en el resultado de apto en la prueba conductual, ¿vale? Pero eso ya sería más, como te digo, un trabajo profesional, ¿vale? Así que nada, ten en cuenta todo esto y espero que te haya servido de bastante ayuda.